Hola a todos, yo voy a explicar cómo hacer una base para patineta. Los planos y diseños de esta pieza los encontré de la página de GrabCAD. Comenzamos con la primera pieza, la cual es el soporte axial. Y bueno, en el plano usado realizamos la geometría que podemos ver y se extruyó a cierta distancia. Ahora, en el plano de planta se realizó igual la misma geometría que podemos ver. Todo esto lo saqué de los planos y se extruyó. Ahora en la cara, se aplicó un chaflán a 45 grados, el cual se puede decir que de cierta manera unía la base con el resto de la pieza. Y bueno, en la vista, no, en la cara superior se aplicó un barreno pasado de diámetro 10, en el cual era concéntrico a un barreno de diámetro 24 que se ubicaba en la cara inferior. Ahora, bueno, se aplicó un redondeo de 3 milímetros en las aristas que podemos ver. Siguiendo esto, se aplicó un redondeo de 1 milímetro a lo largo de toda la pieza. Bueno, ahora se realizó un barreno de diámetro 9 en la cara que podemos ver y a esta se le aplicó un redondeo de 4.5 milímetros. Y bueno, ya por último, a esta pieza se le agregaron 4 barrenos concéntricos a los de la base, esto con el fin de realizar otro corte mediante la operación de extruir corte. Como segunda pieza es la rueda de la patineta, el cual es una pieza bastante fácil de hacer, ya que básicamente se basa en una extrusión por revolución. Y bueno, realicé cierta geometría, la cual saqué de los croquis y la apliqué a esta operación de extruir por revolución. Algo nuevo que trabajé en esta pieza es trabajar con texto, lo cual nunca lo había hecho. Y bueno, el texto lo extruía a una distancia de 0.7 milímetros y lo alineé a una matriz circular en el cual quedaba alineado. Como tercera pieza tenemos el eje. Y bueno, para esto en el plano alzado realicé una geometría cuadrada de 10 por lado, la cual la extruí a cierta distancia, poniendo el origen en el punto medio. Y bueno, eh, abriendo croquis en los planos, en las caras de los extremos del cuadrado, realicé una geometría circular y de esta realicé otra geometría circular de diámetro 20. Y bueno, siguiendo esto, se les aplicaría un chaflán, el cual conectaría estas dos últimas caras circulares que hicimos. Siguiendo esto, se le dio un redondeo a la última cara del extremo y se abriría un croquis en su cara que está en el extremo, eh, para de esta manera realizar un círculo y darle una operación de extrusión, como podemos ver. Y bueno, todo esto lo teníamos solo en un extremo del cuadrado de la barra que hicimos, ¿no? Y así que se le aplicó una operación de simetría. De esta manera, a una operación de simetría alineado al plano alzado. Ahora, en el plano alzado abrimos un croquis, el cual realizaríamos la geometría que podemos ver y que podemos ver ahora. Y bueno, a esto se le dio una extrusión, igual teniendo el origen en el punto medio. Ahora, como podemos ver, se aplicó un chaflán, nomás con la única diferencia de que en vez de ser un chaflán seleccionando, seleccionando ángulo distancia, era distancia distancia. Y en la parte posterior se aplicó un redondeo, como podemos ver. Ahora se realizó una geometría circular, la cual se extruyó a cierta distancia y se le realizó un redondeo. Bueno, ahora en la cara superior se realizó un corte un corte circular, que era un barreno pasado de diámetro 10. Y bueno, ya lo único que quedaba de esta pieza es realizar los redondeos necesarios, de manera que quedara estéticamente bien. Y bueno, ya nomás al último, igual volví a insertar un texto, eh, de manera que dijera lo mismo que del texto que realicé en las ruedas. Igual se extruyó a una distancia de 0.7 milímetros y nomás en esta vez no se aplicó la matriz.
ya que no era necesario. Como cuarta pieza tenemos el caucho, el cual es la pieza más fácil que realicé, ya que solo son dos círculos, el cual se les dio una extrusión mm, y un redondeo. Ese tornillo no venía en el diseño original, pero no encontré los planos de este, así que yo lo tuve que deducir a base de las alturas de las piezas. Y bueno, básicamente fueron extrusiones de caras circulares y una hexagonal. Continuando con el ensamble, previamente ya había colocado las piezas, pero lo primero que hice fue el origen, hacerlo coincidente, el origen del ensamble con el del soporte axial, y fijé el soporte. Bueno, ahora el caucho lo hice concéntrico su barreno con el de la cara superior eh, del soporte axial, y le di una relación de coincidente a las caras, como podemos ver, de manera que quedara colocado así. Ahora, en este realicé ahí una relación de concéntrico, y aquí volví a realizar otra. De esta manera el eje quedaba situado, ya no fue necesario hacer otra relación de posición ahí. Ahora, para el tornillo igual, una relación de coincidente, y en la cara de abajo con la cara superior del eje, como podemos ver. Para las ruedas seleccioné esa cara y la hice concéntrica a esa otra, y ahora esa cara con eso lo hice coincidente, y hice lo mismo con la otra rueda, como podemos ver, de manera que la cara donde tenía el texto diera hacia afuera. Y bueno, aquí hice una cara de la J con la cara de la otra J de la rueda, coincidente, de manera que si muevo una rueda, se mueve la otra. Continuando con los dibujos, este es el soporte axial, y bueno, ahí di una vista de detalle de manera que posteriormente pueda acotar bien eso. Y bueno, aquí fui dando las cotas necesarias, como podemos ver. Y bueno, básicamente a esta pieza le di las tres vistas normales: superior, frontal y lateral, y le di otra que estaba en trimétrica, me parece. Bueno, aquí seguí dando cotas. Este dibujo se encuentra en el sistema americano. Y bueno, aquí en la vista de detalle eh, fui dándole cotas, las cuales eh, o me era muy difícil hacer en la vista lateral, o simplemente estarían muy apretadas. Aquí traté de dar más espacio, porque en la cara lateral tenía muchas cotas muy encimadas, pero al final en la vista de detalle mmm, le di cotas, reemplazando así algunas de la vista lateral. Ahí intenté acotar el chaflán, pero no pude. Ahí es donde digo que elimino algunas cotas de esa vista, y doy otra vista de detalle, de manera que pueda acotar ese barreno. Seguimos con el dibujo de la rueda. Esta, al ser una cara cilíndrica, nomás fue necesario proyectar la vista lateral y la frontal. Ahí di una vista de detalle para las letras, del cual podemos ver que están extruidas a .70. Y bueno, aquí básicamente le di medida a todos los diámetros que contiene eh, la rueda, y de esta manera a esa cara le di una proyección de corte, de manera que se pueda ver los trazos ocultos que lleva dentro. Y bueno, lo saco. Seguimos con el dibujo del eje. Para esto di una sección de detalle, una vista de detalle en esa zona, como podemos ver, y en esta otra. Bueno, también en las letras, pero las cuales no sirvieron mucho, como podremos ver posteriormente. Bueno, aquí fui acotando en la vista frontal, como podemos ver.
Y bueno, continuando con esto, en la cara lateral di las cotas que eran necesarias, así como en el detalle. Y bueno, continuando con la vista superior, en la vista de detalle acoté los redondeos, los diámetros que contenían estas piezas y, y bueno, en la vista superior seguí acotando. Y bueno, básicamente en esta pieza lo que era necesario era dejar en claro los redondeos y las distancias entre centros. En esta pieza, al ser una pieza cilíndrica, solo se le di la proyección de vista frontal y lateral. Y bueno, acoté los barrenos y el redondeo. Esta fue una pieza bastante fácil. Siguiendo con el tornillo, lo primero que hice fue dar una vista de detalle a la cabeza y acoté el largo del tornillo. Ahí leí la medida al ancho de esa plaquita y bueno, acoté lo demás de la cabeza en la vista de detalle. Para realizar este dibujo del ensamble tuve que explosionar el ensamble en un documento aparte y después así guardarlo para después colocarlo en el dibujo. Cabe decir que todos los dibujos están en sistema americano